Buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Sean bienvenidos a este segundo encuentro de nuestra asignatura Proyecto de Investigación. Un cordial saludo para quienes se encuentran en este momento conectados de forma sincrónica, al igual que quienes vayan a conectarse de forma asincrónica al contenido que vamos a revisar el día de hoy. Saludo entonces a Jorge Galvis, a Camila Medina y a Jorge Emerson. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya estamos entonces aquí en el aula. Entonces, pues la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos para conocer pues la bienvenida, las recomendaciones generales que tenemos estipuladas para el aula. Y quiero empezar el día de hoy recordando que tenemos como fecha para la primera entrega, la entrega preliminar del documento junto con el formato GB, la fecha límite es el 19 de abril. ¿Listo? Según esto, entonces vamos a revisar el contenido como tal de la descripción de la actividad. Yo sé que normalmente hacemos primero como el contenido temático y posteriormente la actividad, pero sí quisiera en esta oportunidad hacerlo disculpen, hacerlo primero dando a conocer cuáles son los requisitos de la actividad para que ustedes puedan entonces, ya que podamos revisar ya específicamente el contenido temático. Entonces, aquí revisemos la actividad 1. Bueno, esta actividad como tal tiene como propósito que ustedes realicen la aplicación de los lineamientos de la guía de normas APA para el manejo de las fuentes de información y de esta forma que ustedes presenten una propuesta escrita con calidad. Asimismo, disculpen, doy ingreso a la sala. Listo. Asimismo, el propósito es que ustedes hagan uso de esas herramientas de búsqueda y normas de referenciación bibliográfica con el fin de obtener documentación científica, es decir, de calidad, con suficientes niveles de evidencia o apropiados en el campo de su acción disciplinar, permitiendo la estructuración de la propuesta escrita y que demuestren una gran fluidez para la expresión oral de manera clara y convincente para socializar esos resultados del ejercicio de investigación a partir de los diferentes tipos de textos. Entonces, tenemos, como ustedes bien saben, tenemos varios productos de investigación. Uno, tenemos consultorías. Como segundo producto, tenemos artículos de investigación. El tercer producto que tenemos son las autorías. Sin embargo, no tengo conocimiento que alguien esté desarrollando autoría en esta aula. Hay unas personas, unos estudiosos con quienes yo no he trabajado y bueno, ya me comunicaré con ellos directamente o espero que ellos me contacten pronto para conocer cuál es el estado de su proyecto, porque pues ya para este momento ya empezamos a ejecutar nuestro trabajo y el punto de partida es esta primera entrega, la actividad 1, la que ustedes van a entregar ya dentro de la siguiente semana. Entonces, bueno, dentro de las recomendaciones está la revisión del material de estudio que se estipula y ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Básicamente, la propuesta que se haya estructurado hasta seminario de investigación, que si ustedes bien recuerdan íbamos hasta metodología, ¿sí? Pues ya debe estar completamente ajustada. Como muchos de ustedes pues estuvieron muy juiciosos en la parte final, bueno, todo el tiempo, pero en la parte final ya se había hecho esa preselección de revistas. Así como les dije en el encuentro anterior, el propósito es que, bueno, quienes están haciendo artículo de investigación pueda hacerse ya la presentación en el formato como tal que se haya seleccionado. Aquí queda abierto a seleccionar una de las revistas que se encuentra porque, como les digo, hay casos de pronto de estudiosos que no sé en qué estado están y pues esa sería la etapa. Pero básicamente ustedes entregarían, la consultoría entregaría en el formato único proyecto de investigación y quienes están haciendo artículo de investigación pues ya migrarían al formato de la revista que hayamos definido previamente. Si todavía tienen
no están seguros de la revista como tal a elegir, si por alguna razón como nos ocurrió con dos estudiosos de este grupo, que la página de la revista que estaba fallando y fueron varias semanas así que no se podía acceder y con fallas intermitentes. Disculpe. Discúlpenme, como de pronto con fallas intermitentes y que eso no genera confianza a que quizá cuando estemos verificando alguna información de la revista, incluso normas por autores y ni siquiera se podía acceder. Entonces, en esos casos específicos, pues decidimos hacer el cambio de la revista. Discúlpenme un segundo. Me excuso con ustedes por las interrupciones. Bueno, ya en el caso que quienes estén trabajando cartilla o manual, pues estarían trabajando el formato de autorías. Aquí en esta sesión nos vamos a centrar específicamente, ya digamos que hemos trabajado ampliamente a lo largo del semestre anterior la descripción del problema, la justificación, objetivo general, marco conceptual, metodología. Quiero que ustedes se den cuenta que en la metodología, pues fue cuando en los puntos en los que quedaron algunos temas por precisar, por acotar, ¿sí? Por definir. Entonces vamos a retomar ese tema específicamente en la sesión de hoy para que ustedes puedan validarlo. Disculpen que alguien está entrando, listo. Que ustedes puedan validarlo, que estén seguros con lo que hayan revisado en este tiempo frente a los ajustes como tal que han hecho según la última retroalimentación para que hagan, ya entreguen correctamente, pues ya entreguen con esos ajustes la última versión de su trabajo hasta metodología. Recordemos que ya para este momento nuestro proceso de investigación, de, de soportar esa revisión que realmente muestre ese contexto y la justificación de nuestro proyecto, ya nos debe permitir contar con un mínimo de 20 citas y referencias, ¿sí? Y finalmente, que la revisión que debemos hacer con la herramienta Plug es, ¿sí? Que debemos hacer reporte para asegurar, digamos, la calidad de lo que hemos estado escribiendo, para asegurar que no tenga unos porcentajes de similitud alto con otras fuentes, ¿listo? ¿Qué es lo que se va a entregar? Entonces tenemos documento formato Word y el formato GB. Y recordemos que el plug puede ir inmerso dentro del formato GB o podemos dejarlo acá si les parece bien como para mayor claridad, para que todos, para que no esté sujeto a de pronto alguna confusión, que podamos tener claro que aquí vamos a verificación, similitud, porcentaje de similitud. ¿Listo? Para que tengamos claridad, plug.es. En los entregables. Estos son siempre, estos tres elementos van a ser los entregables que siempre vamos a presentar en cada uno de los avances. Les recuerdo entonces que esta actividad vence el lunes 19 a medianoche. Y asimismo les recuerdo, apreciados estudiosos, que en nuestra, pues, el propósito de este trabajo, de este proceso de investigación, es que ustedes tengan acompañamiento. Si ustedes requieren asesoría, ese acompañamiento, que podamos ver cómo es el avance, las dudas que estén surgiendo en este momento, ya en esta etapa, porque ya a partir de la próxima ya vamos a empezar a entregar resultados. Entonces, si tienen alguna inquietud, no duden en contactarme para que podamos, para yo poder orientarlos en su trabajo y brindarles la claridad frente a los elementos que ustedes, digamos, tengan alguna inquietud. Voy a compartirles en este momento la presentación, entonces para que demos inicio al contenido temático. No sé si frente a la descripción de la actividad hasta el momento hay alguna inquietud. ¿No? Listo. Sí, hay una pregunta. Profe, perdón. ¿Quién? Qué pena, es que no estaba viendo Teams. ¿Hay una pregunta en el chat? Sí. Ah, listo, muchas gracias. Ok, ¿existe la posibilidad de cambiar la fecha de entrega? Bueno,
Pues Jorge, si hay casos específicos en los que consideren que de pronto sea Soy yo, necesario. es que estamos trabajando en la otra actividad. Es que mi equipo está muy malo el internet, no sé si su merced. No, no te escucho bien. Jorge, si quieres, no sé si te queda fácil escribirme a través de WhatsApp, porque sí, la señal no te escuché completo, pero recuerden, apreciados estudiosos, que siempre que ustedes necesiten, digamos, un apoyo, que tengan limitaciones para la entrega, pues contáctenme, ¿sí? Contáctenme, hagan la solicitud, que en la medida de lo posible yo con gusto les puedo ayudar ampliando el plazo, ¿sí? Lo que no quiero es que ampliemos para todos porque se empieza a acumular el trabajo. O sea, en esta ya digamos que los ajustes deben ser mínimos porque ya esto es lo que se ha venido trabajando desde el semestre pasado y ya nos quedarían entonces todo, digamos, empezaría a acumular con las entregas de resultados. Bueno, esperen un segundo, voy a escribirle a Jorge por el chat. Bueno, ya entonces esperemos que Jorge, como no está escuchando bien, que ya pues tratemos de que él me contacte a través de WhatsApp para aclarar las inquietudes. Ustedes en todo caso sí me están escuchando bien, ¿sí? El problema, digamos, de conectividad es solamente de Jorge o es mío de pronto. ¿Ustedes escuchan interferencia? No, Los demás. señora, todo. Listo. Listo, perfecto. Bueno. Bueno, entonces ya ahora sí lo que nos compete específicamente a este tema, voy a escribir. Listo, entonces vamos a recordar un poco los elementos de diseño metodológico de la investigación. Aquí entonces el objetivo es socializar esas pautas de trabajo y recomendaciones para nuestro proyecto de investigación para la etapa que vamos. Ya retomando un poco lo que vimos en el encuentro anterior, tenemos el formato único, propuesta de investigación, formato GIBI, herramienta antiplagio, las revistas indexadas, PubIndex o Scopus específicamente, para quienes están haciendo artículo de investigación y ya específicamente metodología. Y vamos a empezar entonces a recordar algunos elementos de la metodología. La metodología o el diseño metodológico, el diseño metodológico de nuestra investigación es plantear cómo vamos a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Esto es una estructura lógica del proceso que vamos a desarrollar. Cuando yo escribo o describo o redacto mi metodología, debe ser tan clara que cualquier otro investigador tenga la capacidad de leerlo, entenderlo, replicar el proceso y obtener resultados similares, ¿sí? Ese es el propósito. Por eso es que, digamos que yo les hacía énfasis en algunos comentarios en cuanto a que de pronto el enfoque todavía no era claro, o en el diseño, o en el alcance, o quizá que incluso que las actividades, lo que se planteaba en la metodología, no daba respuesta totalmente a los objetivos. Y es que la metodología como tal debe dar respuesta a cómo vamos a alcanzar cada uno de los objetivos, ¿sí? Los objetivos específicos y de esta forma el objetivo general. Nos debe permitir interpretar qué es lo que concretamente estamos estudiando, ¿sí? Si yo estoy estudiando, si yo me estoy enfocando en una problemática social del sector rural, yo estoy analizando la población como tal, los efectos que tiene esa problemática o las causas de la problemática. O sea, yo debo tener claridad en qué es lo que estoy estudiando. Tengo que también que tener identificado quién aporta esa información, ¿sí?
¿A partir de qué fuentes yo obtengo esta información? ¿Y cómo la obtengo? Porque yo puedo obtener una información a partir de esas búsquedas en fuentes primarias, fuentes secundarias, o puede ser del mismo proceso de investigación donde yo genere esa información. Eh, También es importante que esta metodología explique cómo fue ese proceso, o cómo fue, bueno, eso es otra cosa, cuando ya estamos aquí en proyecto de investigación, tengan en cuenta que lo que estemos redactando es en tiempo pasado, porque nosotros ya estamos estructurando el documento final, no es una propuesta que vamos a desarrollar, ¿sí? No es que se harán visitas de campo, no, se desarrollaron visitas de campo, porque es que ya empezamos a manejar el pretérito, porque ya esto es un hecho, nuestro trabajo es un hecho, ya estamos trabajando en resultados y estamos estructurando ese el documento final, ¿sí? Y además de cómo, ¿alguien iba a hablar? Sí, yo. Adelante, Jorge, tranquilo. Entonces, digamos que todo el documento estaría en verbo pasado, incluyendo objetivos, objetivos específicos, etcétera. No, recuerda que los objetivos siempre están en infinitivo. Ujú. Describir, interpretar, indagar, plantear, estructurar, sí, siempre es en infinitivo. Cuando tú redactas el desarrollo como tal de tu trabajo de investigación, si tú lees un artículo científico, siempre todo es en pasado. Se hizo, se revisó, se diseñó, se estructuró, se formuló, todo es en pasado, porque es precisamente, estás contando cómo fue tu trabajo investigativo y cuáles fueron los resultados y las conclusiones de este trabajo. Entonces ahí sí, de ahí en adelante si se estableció, se concluyó o ya en las conclusiones sí se puede mencionar como de la presente investigación se concluyen estos y estos elementos. Digamos que ahí no, digamos que no hay conflicto, pero en la metodología siempre, siempre tiene que ir en pasado. ¿Listo? Bueno, Sí, gracias. estos son los elementos claves para el diseño metodológico. Enfoque de mi investigación, diseño de la investigación, el alcance de mi investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección y datos. Miren que aquí, digamos, es lo que yo les estaba diciendo. La metodología se enfoca a cuáles son esas estrategias que adopta el investigador para responder al problema que plantea la investigación. Yo tengo una necesidad, un problema y quiero encontrar una respuesta o una solución. Entonces es cómo lo alcanzo, qué es lo que concretamente estoy estudiando, dónde obtengo la información, cómo la obtengo, cuál es el proceso para precisamente recolectarla y analizarla, ¿sí? Y ya entonces vamos a empezar a mirar estos elementos. Bueno, el diseño metodológico, entonces, muestra claramente cómo se alcanzarán cada uno de estos objetivos. Disculpen que me quedó un poquito pequeño acá, desconfigurado. Como les decía, cada uno de estos objetivos, la estructura entonces es ese proceso lógico, la secuencia lógica de actividades o de procesos que se desarrollan para llegar a esos resultados. Muchas veces yo les decía, de pronto en tu diseño metodológico, o sea, no estás incluyendo elementos que den respuesta a uno de los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces se saltan ciertos elementos y ustedes los tienen claros mentalmente, o sea, ustedes han ideado y lo tienen en su cabeza porque es lo que han estado trabajando e ideando todo este tiempo, pero hay que tener la claridad de aterrizarlo de forma que todos quienes vayan a leerlo tengan esa misma interpretación, ¿sí? Esa misma claridad de ese proceso sistemático que ustedes están desarrollando. ¿Cómo se va? Bueno, lo que les estaba mencionando de cómo se va a analizar e interpretar los resultados y también se detalla cuáles son los procedimientos, técnicas e instrumentos y actividades requeridas para cada una de esas etapas o actividades como tal que ustedes están planteando en su diseño. Entonces, ahora sí vamos a empezar. El enfoque. Recordemos cuáles son los enfoques. Yo tengo aquí cualitativo y quién me ayuda a complementarlos. ¿Cuál es el otro enfoque que hay o los otros enfoques? ¿Quién recuerda? Cuantitativo también es uno. Ajá, tenemos entonces enfoque cualitativo, tenemos enfoque cuantitativo y esos serían los únicos.
También tenemos el mixto, porque yo puedo hacer una investigación donde yo me soporto mi trabajo en datos cuantitativos, también en procesos cuantitativos, y los soporto, los argumentos, los complemento, los robustezco con el proceso cualitativo, ¿sí? Entonces, el enfoque cualitativo está orientado más a la descripción, o sea, lo que busca es analizar, recolecta y analiza datos para, digamos, orientar las preguntas de investigación, generar nuevos interrogantes, digamos, el conocimiento va emergiendo en el proceso de su desarrollo, ¿sí? De su interpretación. Yo determino unas cualidades específicas de algo, ¿sí? Por eso les digo, viene siendo más de forma descriptiva, comprender unos aspectos puntuales de una situación, de un aspecto, de una persona, de una población, ¿sí? Que la percepción que se tenga sobre algo digamos, más de características que me van construyendo esa idea como tal que voy a obtener en mi etapa final, o sea, mi producto final. Cuando yo hablo de un enfoque cualitativo, yo me apoyo, bueno, el enfoque, digamos, el enfoque cualitativo puede ser, por ejemplo, un estudio de caso, ¿sí? Ya de ser una descripción específica de una situación, un estudio de caso, algo ya muy localizado en una empresa, una región, un municipio. Cuando yo hablo de enfoque cualitativo, hablo de categorías de análisis. Entonces, en enfoque cuantitativo, como vamos a ver más adelante, hablamos de variables. Las variables yo ya las tengo definidas. Aquí, digamos, ya se habla, son de categorías. Si yo estoy hablando de, digamos, diferentes tecnologías de biorremediación y las voy a analizar, digamos, digamos que la viabilidad como tal de una tecnología para seleccionar una tecnología, entonces yo voy a hacerlo en términos de las categorías, unas categorías en las que voy a analizar la información. Entonces, una categoría ambiental, una categoría económica y una categoría técnica, por ejemplo, o económica, ¿sí? Me centro también en, digamos, describo, identifico quiénes son los participantes. Los instrumentos de recolección de información son muy específicos para disculpen, digamos, para este enfoque, ¿sí? Hay un trabajo de campo y hay un análisis de datos. Yo, digamos que frente a este tipo de enfoque, yo voy a tener planteamientos mucho más abiertos, ¿sí? Que yo voy aterrizando o acotando o decantando, perdón, voy centrándome en esa información de interés en mi estudio a partir de ese proceso de revisión, de documentación, de literatura, porque digamos que el enfoque cualitativo se soporta muchísimo, muchísimo en la revisión de literatura, ¿sí? Si yo hablo de un enfoque cualitativo, podría ser un proyecto donde estemos hablando de alternativas, por ejemplo, de alternativas no convencionales para tratamiento de aguas residuales en Colombia, según referentes latinoamericanos, ¿sí? Entonces yo hago esa revisión precisamente de cuáles son esas tecnologías o referentes latinoamericanos y a partir de esos, de cierta forma, con ciertos instrumentos para recolectar y para analizar la información, yo identifico frente a ciertas categorías de análisis, pues cuáles serían esos, digamos, esas alternativas que se ajustarían más para específicamente que se pudieran implementar en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, el enfoque cuantitativo ya es más a los datos específicos, digamos, utiliza esa recolección de datos y está enfocado en es para verificar, para probar las hipótesis de la investigación, ¿sí? Cuando yo hago una investigación cualitativa, no estoy hablando de una hipótesis porque digamos que los conceptos van, como les decía, van emergiendo en todo el proceso, porque eso es lo que yo estoy descubriendo dentro de ese proceso de determinar todas esas cualidades o características de mi objeto de estudio. Aquí ya es algo mucho más específico, más concreto. Yo tengo una hipótesis y frente a unas mediciones de
cantidades, cuantitativo, datos numéricos, análisis estadístico, yo ya compruebo una teoría o establezco unas pautas, unas tendencias, ¿sí? Entonces, el enfoque metodológico como tal pues está muy soportado digamos, en el análisis estadístico. Ya no estamos hablando de categorías de análisis, sino variables específicas. Variables, yo tengo una variable dependiente, una variable independiente, yo modifico la variable independiente y analizo cuál es el comportamiento o cómo se comporta esa variable dependiente o las variables dependientes. O si tengo más variables, bueno, digamos que eso ya hace parte del diseño experimental. Yo defino cuál es la muestra y la muestra de mi población, o sea, la muestra como tal, y cómo voy a hacer entonces ese muestreo, o sea, la población como tal en la que me voy a centrar para el estudio. Y asimismo, entonces, pues tengo claros unos instrumentos de recolección de información que pueden ser más específicos para este tipo de enfoque, ¿sí? Tengo un trabajo de campo y un análisis de datos. Miren que estos dos últimos, pues digamos que las etapas como tal son similares, pero tienen unos elementos diferenciadores, ¿sí? Y bueno, aquí en el enfoque cualitativo también los planteamientos, las ideas son mucho más concretas, más acotadas y lo que les decía, yo estoy estimando midiendo, registrando datos de un comportamiento específico, magnitudes de los fenómenos. Si yo estoy haciendo, digamos, cambios no sé, en la pendiente o en la topografía específica de una zona y lo estoy analizando, digamos, a través del tiempo y a través de mediciones específicas que estoy haciendo y soporto mis datos en la estadística. Y en la estadística, porque en la estadística yo voy a dar la confiabilidad, digamos, la validez de los resultados como tal que yo voy a estar presentando bajo este enfoque cuantitativo. Y el enfoque mixto, pues, es la combinación de las dos, ¿sí? Se apoya en los dos enfoques. Yo puedo combinar información tanto que sea de tipo cuantitativa, ¿sí? Y yo la complemento, la soporto, la corrijo, la profundizo a partir de toda esa exploración y digamos, esa determinación de esas cualidades que que vienen de los instrumentos cualitativos para precisamente comprender mejor la problemática como tal que yo estoy analizando y ya posteriormente hacer una toma de decisiones. Si yo estoy hablando de un enfoque cualitativo como el que les estaba mencionando de algunas alternativas en tecnologías de tratamiento de aguas residuales en el país, ya el enfoque cuantitativo estaría más enfocado, bueno, no, digamos que no lo daría en un ejemplo, en ese mismo ejemplo, pero ya estaría enfocado en datos específicos, mediciones específicas que yo haga en un cuerpo de agua, en las características de los vertimientos de una población o si yo tengo, digamos, ya, si es un ambiente totalmente controlado, que yo esté variando unos datos para saber cómo es el efecto de esas alteraciones, de esas modificaciones de los datos y frente al análisis estadístico de eso, yo digo, hay cambios significativos o si hay un efecto significativo de esta variable sobre esta otra. Bueno, y frente a esos elementos, pues yo puedo, digamos, en el enfoque mixto, pues me soporto con otras características del enfoque cualitativo. Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, alguien que está haciendo un plan de reducción de impacto por olores, un PRIO, y quien está haciendo eso, pues podría ser, digamos, el PRIO digamos, son instrumentos de gestión y se hace un análisis de cuáles son las mejores técnicas disponibles que se puedan implementar y de buenas prácticas de manufactura, digamos, buenas prácticas en el proceso de manufactura para poder, digamos, hacer para reducir ese impacto por olores. Pero para ese tipo de, digamos, de estudios se necesitan sí o sí, digamos, son indispensables estudios ya, digamos, en sitio, ¿sí? Modelaciones que hace la empresa, tomas de muestras de aire, digamos, de los estudios de quienes
analizan, digamos, los olores ofensivos, entonces estudios de esos componentes que generan esos olores, las concentraciones, comparar con la norma. Entonces, si yo me estoy basando en unos análisis que estoy tomando de mi sitio del sitio de estudio de donde estoy desarrollando mi proyecto, y a partir de esos resultados, que esos resultados de laboratorio tienen un soporte estadístico, porque aseguran la confiabilidad y digamos, la precisión como tal de los datos que se están registrando y se están comparando con una norma. Y a partir de eso se complementa con esas estrategias, esas mejores técnicas disponibles, las estrategias a implementar con las buenas prácticas de manufactura, y de esa forma entonces estoy comprendiendo integralmente la problemática para precisamente definir esas estrategias de gestión en mi proyecto puntual. Ahora pasamos al alcance. O sea, lo que vimos es si el enfoque como tal de mi proyecto es cualitativo o cuantitativo, ¿sí? El alcance en sí, disculpen, el alcance lo que me dice es cuál es el nivel de profundidad al que yo voy a llegar en la investigación, o al que puedo y al que quiero llegar, ¿sí? Porque también hay que ver el alcance, si realmente, si yo tengo la posibilidad de llegar hasta el nivel que espero, ¿sí? Y esto se da según los objetivos, ¿sí? Según los objetivos, yo voy a determinar cuál es el alcance de mi investigación. Digamos que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A través de una delimitación de mi metodología o de mi propuesta de forma temporal, espacial, a nivel de población, ¿sí? Yo puedo comprender cuál es la verdadera trascendencia de mi investigación. Entonces, el primer, digamos, alcance que podría ser es exploratorio, y realmente es como el más genérico, ¿sí? A nivel de especialización esperamos es desarrollar un poquito más a profundidad, porque el exploratorio normalmente precede a los otros tipos de alcances. Digamos, yo puedo tener una investigación de tipo exploratoria y ya esta que sea el sustento o el soporte para otras investigaciones, o sea, las futuras investigaciones en las que uno hace recomendaciones en los artículos que sean de tipo descriptivo, correlacional o explicativo. A nivel de el exploratorio, entonces este se aproxima a temas poco estudiados y para precisamente sentar esas bases de futuras investigaciones, como les digo, y también indagan desde una perspectiva innovadora. Entonces, si yo estoy analizando una comunidad productora de aguacate, entonces voy a analizar cuáles son los criterios como tal bueno, más que criterios, digamos, como cuáles son esas prácticas como tal de sostenibilidad que se desarrollan o que se formulan o que se pueden formular. Entonces, es a nivel exploratorio, porque si no se tiene, digamos, es un tema absolutamente nuevo, pues entonces, digamos, es ese acercamiento para futuras investigaciones en las que ya se formulen ciertos indicadores, se implementen o se analicen, digamos, otros elementos que, digamos, que fortalezcan frente a la complejidad de la temática. El otro, digamos que si yo estoy hablando de tipo exploratorio es quizá, por ejemplo, si estamos hablando de unas medidas de manejo ambiental que se requieran para una etapa de desmantelamiento y abandono de pozos petroleros, ¿sí? Que se definan a partir de referentes internacionales. Entonces, no, es que en Colombia realmente no son claras cuáles son esas medidas para esa etapa específica de, digamos, de actividad petrolera. Entonces, ¿cuál es el propósito? Consultar precisamente, hacer esa descripción, esa comprensión de todos esos referentes internacionales que hayan disponibles, y según las características de esos proyectos aquí en Colombia, entonces, ¿cuáles serían esas medidas de manejo ambiental que se deberían implementar? O sea, es hasta ahí, digamos, a nivel de, digamos, de un pregrado, podría ser. Pero estos elementos, digamos que nos permiten tener esa apertura de oportunidades para otro tipo digamos, de decisiones o de construcción nueva
en una investigación. Tenemos entonces el otro alcance que es el descriptivo. El descriptivo, ¿en qué está centrado? En describir cuál es el fenómeno, ¿sí? ¿Cuál es ese fenómeno que yo estoy estudiando? ¿Cuáles son sus componentes, ¿sí? Yo estoy midiendo, estoy determinando conceptos, me estoy determinando variables, identifico esas características, las propiedades, las dimensiones, regularidades del fenómeno en estudio, ¿sí? Yo puedo hacer, si estoy hablando, por ejemplo, de temas de agroecología o de temas agrícolas, entonces yo puedo hacer a modo descriptivo, puedo comparar o puedo analizar la macrofauna edáfica, la macrofauna que está, digamos, en el suelo, a partir de, digamos, que está presente en un sistema productivo u otro, ¿sí? Y lo estoy describiendo de cierta forma, ¿sí? Bueno, ya los instrumentos como tal, como lo vaya a describir, eso ya, digamos, se especifica, pero voy a hacer, a identificar cuál es esa riqueza de esa macrofauna y digamos que precisamente en términos de cuáles son esas características, propiedades, dimensiones, ya es un nivel mayor de detalle. Cuando yo hablo de correlacional, alcance correlacional está asociado más digamos, a asociar, asociar variables o conceptos, ¿sí? Esta correlación lo que nos permite es hacer predicciones, entender cómo un concepto o una variable influye en otra, ¿sí? Yo voy a, digamos, si yo estoy analizando no sé, unas problemáticas de enfermedades respiratorias en una población X, ¿sí? Voy a determinar, o digamos en mi estudio, lo que quiero hacer es determinar si estén directamente asociados a las emisiones atmosféricas provenientes del horno crematorio. O sea, si ocurre esto, pasa esto en otro lado, o las características de un agua específica que tenga incidencia en problemas, digamos, de salud, digamos, en problemas gastrointestinales de una población. Ese tipo de relaciones es lo que se habla como correlación, ¿sí? Que si ocurre un proceso, un elemento, una variable, entonces se da como consecuencia esta otra. Ese vínculo de ciertos procesos que aunque quizá no se vean tan ligados, pues es lo que hablamos como correlación. Ya digamos que a nivel explicativo, lo que se busca es determinar las causas específicas de un fenómeno, ¿sí? Los fenómenos, por ejemplo, no sé, de inundación de la cuenca, de una cuenca alta de un río, se deben a procesos específicos, digamos que ya es lo que se está describiendo, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿En qué condiciones se manifiestan esos fenómenos? O sea, este nivel de estudios ya es bastante alto. Digamos que nosotros nos iríamos más o menos digamos, por el tiempo como tal, el tiempo tan limitado de la especialización, de una especialización, seríamos más o menos hasta un alcance correlacional. O sea, sería exploratorio, descriptivo, correlacional, y eso es lo que ustedes, digamos, deben tener claridad en poder identificarlo. ¿Listo? Bueno, y ya entonces vimos el enfoque como tal de la investigación. Determinamos o reconocimos cuál es el alcance que puede tener, o sea, hasta dónde puedo llegar yo, hasta qué nivel de profundidad voy a llegar con mi trabajo. Y ya entonces viene el diseño de la investigación. Entonces yo puedo tener un diseño experimental o un diseño no experimental, ¿sí? El diseño experimental es netamente cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo, ¿por qué? Porque yo voy a tener modificación o manipulación de variables, ¿sí? Entonces, los diseños experimentales están orientados a preexperimentos, cuasi experimentos o los experimentos puros, ¿sí? El diseño experimental, yo tengo al menos una variable que es independiente, que es la que yo voy a manipular, ajustar, subir, bajar, y según esta variable, pues yo voy, como yo tengo el control, voy a conocer o a medir más bien el efecto que produce en otra u otras variables, ¿sí?
que esas serían las variables dependientes. Y los resultados de esto es lo que yo hago análisis estadístico. Por eso es que el enfoque cuantitativo se centra o se soporta principalmente en análisis estadístico. Cuando hablo de preexperimento es un grado de control mínimo, o sea, digamos que hago un ligero control de la variable como tal que yo vaya a estar analizando. Cuasi experimento digamos que los grupos como tal, los cuasi experimentos, digamos, en los grupos yo tengo un grado de control mediano, ¿sí? Digamos que los grupos de comparación intactos se refiere a que estén formados de forma natural, o sea, yo digo, este es un grupo de comparación, pero yo no voy a intervenir, ¿sí? Y digamos que ya entonces tenemos los puros, y los puros ya es donde yo hago la manipulación intencional de esas variables independientes para analizar precisamente esas dependientes, y ya con esto es que yo hago control y validez, ¿sí? Digamos, frente a, digamos, ya desde la parte estadística. Estos se formarían artificialmente porque yo tengo la manipulación total, ¿sí? Y yo puedo tener 2 o más grupos de comparación. Entonces, si yo estoy analizando un sistema de tratamiento de agua o una dosificación de químicos, pues yo entonces voy a definir cuál es la variable dependiente, entonces cuánto voy a adicionar de hidróxido de sodio, pero entonces cuáles van a ser los rangos, con qué voy a jugar, o sea, cuáles van a ser las dosis con las que voy a hacer las pruebas y cuál es la variable dependiente, los análisis, los resultados como tal que yo voy a tener. Y ya para experimentos puros, entonces ya digamos que hay diferentes diseños experimentales, que si es diseño factorial, si es por bloques, la forma en como yo conciba los análisis y ya después el respectivo análisis estadístico de los mismos. Y ya entonces vemos los no experimentales que estarían, digamos, estarían apoyados, bueno, digamos, yo no necesariamente yo voy a tener un diseño como tal que sea únicamente experimental, porque yo puedo apoyarme también en estos no experimentales, ¿sí? O sea, esto no es que solo diga son para cualitativo y estos sí son exclusivamente para cuantitativo, pero estos sí pueden aplicar para ambos, pero yo debo tener en cuenta que el diseño no experimental longitudinal lo que me va a hacer es analizar cambios específicamente a través del tiempo. Yo recolecto datos a través de un tiempo para analizar cuáles son los cambios que cuáles son los cambios que ocurren a través del tiempo. Si yo estoy analizando la contaminación de un cuerpo de agua, entonces pues se analizan, se verifican cuáles son los análisis como tal, los reportes de calidad de agua de las estaciones de monitoreo y se verifican esos resultados periódicos para poder analizar esa información y entender, digamos, si hay una tendencia digamos, hay un cambio como tal, una tendencia, o si hay una evolución específica de grupo, que también es la otra opción, digamos que si hay un cambio en un grupo específico o es un cambio general en la población. Y los transversales, o que también se llaman transeccionales, estos, digamos que están centrados en la recolección de datos en un único momento, ¿sí? Yo voy a analizar los cambios de las coberturas de esta zona donde se desarrolla una actividad minera, ¿sí? Desde el año 2005 al presente, ¿sí? Entonces únicamente me voy a centrar en esos, pero ya o durante solo el último año o los 2 últimos años, pero cuando yo hablo de evolutivo, entonces ya cuando hago un análisis temporal, ¿sí? Digamos ya de un mayor margen de tiempo, entonces pues ya viene siendo longitudinal. Y pues digamos que estos diseños pues pueden aplicar a que sean exploratorios, descriptivos, correlacionales también, ¿sí? Para entender precisamente esas causas como tal de las situaciones como tal que lo que yo esté analizando en ese lapso específico
de mi estudio. Por eso cuando ustedes, digamos, están planteando su metodología y dicen que van a revisar entonces la información sobre esas tecnologías disponibles o sobre esas metodologías, pero va a ser en un marco de tiempo específico, es que sea, digamos, lo que se genere o lo que se haya producido o lo que se reporte desde el año 2010 en adelante, ¿sí? Digamos, ya yo voy a tener, digamos, claridad en cuál es el margen de tiempo para hacer esa delimitación temporal. Y los múltiples, por lo que les decía, bueno, que estos pueden combinarse, digamos, de diseños de estos dos tipos. Ya entonces, como parte de, bueno, ya haciendo, aquí me quedó este título por error, ya haciendo el proceso de identificación de mi diseño como tal de la investigación, pues entonces yo ya voy a establecer pues cuál es mi muestra, cuál es mi población, ¿sí? Cuando yo hablo de población, ¿sí? Yo defino, es el conjunto como tal de individuos, objetos o eventos a través de los cuales el investigador pues desea obtener unas conclusiones. Son los puntuales, los que me interesan específicamente. La muestra es la parte del estudio que se relaciona con el propósito de la investigación. O sea, la muestra como tal es ese grupo grande. Si yo estoy hablando de un análisis específicamente un análisis de la fauna como tal que está en el suelo de un sistema productivo agroecológico, entonces la muestra como tal, ¿sí? Ese general sería la fauna, pero yo me voy a centrar como población de estudio la macrofauna edáfica, ¿sí? Yo me centro específicamente en esa, no voy a analizar nada de la microfauna, sino que me centro única y exclusivamente en la macrofauna. Entonces, así es que definimos cuál es esa muestra y esa población frente a la cual vamos a hacer el muestreo, ¿sí? Yo ya tengo identificado realmente cuál es el alcance de la investigación. Vamos hasta este punto. Pero entonces ahora, habiendo definido si mi diseño es experimental o no es experimental, ya teniendo claro esas bases para mi metodología, para mi diseño metodológico, pues entonces debo ya empezar a identificar cuáles son esos instrumentos de recolección de información, que estos se ajustan a las necesidades o al enfoque y ya a lo que haya yo estructurado en mi diseño metodológico. Digamos que a nivel cuantitativo yo puedo tener métodos estadísticos, encuestas, entrevistas y también la experimentación. La experimentación es clave. Cualitativo se puede centrar en observaciones, en entrevistas, métodos etnográficos, estudios de caso, grupos focales, análisis documental. Por eso les decía que la revisión documental pues es importantísima en el estudio cualitativo, ya que permite, digamos, hacer esa construcción de ese conocimiento, de esas cualidades que yo estoy descubriendo dentro de mi investigación. Y ya finalmente, ¿cuáles son las herramientas de análisis de información? Entonces bueno, por un lado acá estoy hablando de la recolección de la información y una vez tengo la información ya recolectada, ¿cómo la analizo? Entonces, una herramienta para análisis de información, si yo estoy hablando de análisis cuantitativo, es la estadística, ¿sí? Yo voy a usar un programa estadístico, voy a usar R o voy a usar SPSS para poder, digamos, procesar los datos y voy a determinar entonces, voy a hacer la prueba T-Student o voy a hacer entonces un análisis de varianza ANOVA o qué es lo que voy a hacer para poder analizar mis datos y poder entender, digamos, interpretar los resultados que estoy teniendo. Porque si yo estoy hablando de un diseño experimental y yo hago simplemente unos ensayos al azar, ¿cómo puedo decir, o sea, cómo puedo soportar que un resultado, que una concentración, una dosis, sea realmente la que conviene para el tratamiento? O sea, ¿es estadísticamente significativo digamos, los resultados que se obtienen con esa dosis frente a las otras dosis que yo probé dentro de mi experimentación? ¿Sí? Y en la parte, digamos, cualitativa, pues tenemos un montón de instrumentos, porque yo puedo analizar la información
sea por, digamos, resúmenes analíticos, digamos, que me permita, digamos, depurar la información, pero para poder usar, por ejemplo, matrices de priorización, ¿sí? Matrices de toma de decisiones de análisis multicriterio, ¿sí? Que hay muchas, o pueden usarse también, hay metodologías de diagramas ternarios para esto, y independientemente de la metodología que yo use, lo importante es tener claro, o sea, yo debo dejar claro cómo voy a analizar esa información. ¿Cuál es esa herramienta? Voy a usar un software, voy a usar, no sé, voy a usar, digamos, ArcGIS para analizar las capas de información. Entonces, voy a usar precisamente un programa estadístico, o puedo usar un programa de bioestadística que me genere indicadores, bioindicadores como tal, de diversidad, de la macrofauna que estoy analizando. Entonces, ya esas herramientas van muy específicas a lo que ustedes estén analizando. Lo que sí es importante es que esté debidamente soportada. ¿Cuál es esa herramienta? Si estamos hablando de evaluación ambiental, pues entonces ya estaríamos hablando de una metodología para esa valoración de los impactos ambientales, de cuáles son los impactos ambientales significativos. Entonces ya nos vamos a cuál es la metodología que vamos a emplear para precisamente todos esos datos que recolectamos por uno u otro instrumento y que analizamos y valoramos en nuestra metodología, perdón, en nuestra etapa ya de análisis de, digamos, ya de los resultados para poder analizar e interpretar estos resultados. Entonces, pues ya especificamos puntualmente cuáles son esos instrumentos. Bueno, ya hasta aquí. Ese es el contenido, digamos, como un recorderis de esos elementos del diseño metodológico. No sé si ustedes tengan alguna inquietud al respecto. Y qué pena, sí. Podríamos revisar otra vez el alcance entonces de lo que es la entrega para el lunes. Claro que sí. Claro que sí. Dame un segundo, entonces ya comparto acá la pantalla. Listo. Mira, entonces, para el lunes, quienes tengan consultoría, pues van a entregar su avance en el formato único proyecto de investigación, ¿sí? Recordemos, apreciados estudiosos, lo que yo les estaba mencionando, que la clase anterior, que el formato único, ustedes, aunque van a hacer una consultoría, ustedes van a entregar a la universidad un artículo de su consultoría, porque la idea es desarrollar esas habilidades de escritura en el formato de artículo, aun cuando el documento, si el instrumento es un plan de manejo ambiental, si el documento es una evaluación ambiental, no sé, si ustedes están haciendo un PRIO, bueno, el documento como tal que se esté desarrollando, ese producto es el que se entrega a la empresa, pero para nosotros el documento principal, el que vamos a revisar en cada una de las entregas, es este, que ya para la última entrega, obviamente es el documento como tal que se entrega a la consultoría, pues es un anexo como tal de este porque soporta la información. Es como cuando yo estoy haciendo digamos, no sé, si yo estoy en mi pregrado y yo decido hacer, bueno, hago mi proyecto de grado y frente a ese proyecto de grado yo hago un artículo de investigación y en el repositorio de mi universidad está el proyecto de grado, ¿sí? Con las 50, 60 páginas de mi proyecto de grado, pero yo de ese documento generé un artículo de investigación para publicación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen, digamos, para que no se presenten confusiones. Quienes están en artículo, yo se los voy de todas formas a enviar por anuncio, digamos tal como se los estoy mencionando acá. En el artículo, entonces, ya tienen que aquí, para quienes están en ese proceso aún, pues deben seleccionar las revistas para ir definiendo cuál es el formato. Pero quienes ya tienen revista, la idea es que ustedes ya presenten el avance ajustado a la revista, ¿sí? A la revista como tal que ustedes van a empezar a trabajar, para que no empecemos a cambiar, digamos que empecemos el semestre ya con el formato que hayamos definido para la publicación.
¿sí? Y pues bueno, para manuales, para autorías, entonces pues ya digamos en el formato de autorías el avance como tal. Ahora, ¿qué es lo que deben tener? Miren que la estructura es la misma que se tiene del semestre anterior. El título, que debe ser coherente con el problema de estudio, y todo esto ya lo hemos revisado. La descripción del problema, justificación, objetivo general y objetivo específico, marco conceptual y de referencia, y la metodología y las referencias. Estos son los elementos que se presentan en el documento, sea el formato único proyecto de investigación, o sea, en el caso de de quienes tienen artículos ya y que ya seleccionan la revista, pues ajustado a la revista. Hay algo que quisiera aclarar, y es que quiero que ustedes revisen y analicen cómo se presentan los artículos científicos. Cuando yo estoy hablando de un artículo científico, si ustedes se dan cuenta, la introducción tiene inmerso estos elementos, ¿sí? Y ya sigue metodología y luego ya los resultados, la discusión y las conclusiones, ¿sí? Entonces, estos elementos van inmersos, que cuando nosotros estuvimos trabajando en proyecto de en seminario de investigación, estos elementos iban independientes porque es mucho más fácil para ustedes identificarlo. Pero la idea es, y no es que yo les vaya, digamos, a bajar la nota porque lo vayan a presentar así, pero les voy a hacer esa recomendación en la retroalimentación. No vamos a manejar estos subtítulos, estos epígrafes, sino que vamos a dejar un texto continuo, que sea, digamos, que se desencadenen los diferentes temas, que se lleve el hilo conductor, pasando precisamente de la descripción del problema a la justificación, a los objetivos, al marco conceptual, y que estén inmersos ahí aun cuando yo no vea los subtítulos, ¿sí? Ese es el propósito, pero no se los estoy, digamos, exigiendo en este momento. Eso es lo que les voy a hacer de observación o recomendación en la retroalimentación para que ustedes lo tengan presente. Y la metodología, mira que aquí entonces dice qué es lo que debe tener la metodología. Se mencionan esas grandes fases en las que se pretende realizar todo el estudio. Yo lo que normalmente les recomiendo es que traten de analizar cuáles son sus objetivos específicos y según esos objetivos traten de enmarcarlos en las fases, ¿sí? O sea, que ustedes digan, la primera fase da respuesta quizá al primer objetivo específico, o al primero y al segundo, y ya después entonces la siguiente fase da respuesta al tercer objetivo específico. Bueno, ustedes ya van definiendo cuáles son esas fases, pero debe ser claro ese paso a paso, como cuando yo voy no sé, voy a manejar un equipo nuevo, entonces yo acudo al manual para entender paso a paso cómo debo abrirlo, encenderlo, conectarlo, poner, digamos, la muestra para analizar en el equipo, ¿sí? Ese paso a paso debe estar claramente ya, digamos, identificado, ¿sí? Y acá entonces se listan esas fases de forma clara, conforme a los objetivos específicos propuestos, y ya entonces, digamos que aquí también la riqueza como tal de las investigaciones, ¿sí? Digamos, debe estar soportado precisamente en las fuentes como tal que ustedes investigan, digamos que han hecho consulta, que si ustedes van a usar una metodología, si ustedes van a hacer un análisis multicriterio para tomar decisiones en la investigación que están desarrollando, entonces, o sea, ¿basados en quién? ¿Sí? ¿Basados en cuál metodología? ¿En la sugerida, en la desarrollada por tal autor? ¿Sí? Si ustedes se están basando en una metodología que encontraron en un artículo científico y que les pareció interesante, ¿sí? O si van simplemente entonces a usar una matriz causa-efecto. Lo importante es que quede claro cuáles precisamente esos métodos como tal que ustedes van a analizar, van a emplear para cada una de sus fases, ¿sí? Y miren que acá entonces dice, recordemos que se deben mencionar técnicas, herramientas, instrumentos que se utilizarán para recolectar la información, analizarla y obtener los resultados. Y ya, bueno, las referencias bibliográficas que deben ser mínimo 20 citas. ¿Hay alguna inquietud? Estas 20 citas son en total, ¿verdad? No corresponden a la última, o sea, solo a metodología, sino en total.
No, total, total, no, no, no. Ok, O sea, estamos enriqueciendo el documento y lo que se espera es que cada vez vayamos alimentando más esas fuentes de consulta, pero que sean fuentes de consulta de calidad, ¿sí? O sea, evitar quienes están haciendo artículo, ojo, hay muchas revistas que no aceptan literatura gris, ¿sí? Es decir, no aceptan publicaciones de proyectos de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado, ni siquiera aceptan ese tipo de documentos, sino que solicitan que todas las referencias que se presenten sean únicamente digamos, como de información a nivel institucional o, por ejemplo, que sea del ministerio y que sean básicamente artículos científicos. Entonces, para que ustedes tengan muy presente eso según la revista como tal que se haya definido. ¿Listo? Bueno, no sé, Jorge, si de pronto con lo que el haber retomado las actividades ya es claro o todavía hay un poquito de confusión. ¿Cuál, Jorge? Dime. ¿Cuál, Jorge? Ah, perdón, Jorge Gay. No, por lo que tú preguntaste sobre retomar la descripción de la entrega. Sí, lo que pasa es que está acá revisando, Inge, y pues, es una pregunta general. En lo que estábamos viendo acá ahorita, obviamente vos nos contaste, espérate, yo miro mis apuntes. Ay, se me bloqueó esto. Estamos hablando de metodología, estamos hablando de alcance, de diseño, de muestra. Entonces, digamos que lo que yo entiendo es que en la metodología vamos a abordar todos estos conceptos y la metodología abarca cada uno de estos temas en lo cual debemos, digamos, ser muy descriptivos y muy analíticos en el documento. Muy claros. Exacto. Claros en lo que ustedes van a hacer y cómo lo van a hacer. Si yo digo que que voy a analizar un proceso productivo, ¿sí? Como digamos es tu caso o las experiencias como tal que han tenido en la empresa frente a las temáticas de tu trabajo, digamos que tú vas a analizar, a recolectar la información ¿cómo? Por listas de chequeo, ¿qué instrumentos vas a hacer? ¿Vas a hacer entrevistas? ¿Sí? O sea, tienes que soportar cómo vas a recolectar esa información. Y de igual forma, si tú tienes, digamos, para el análisis de la información, entonces vas a hacer digamos, un análisis como tal de los diferentes elementos a partir de una matriz que, no sé, precisamente que te permite ponderar quizá bajo unos criterios, tal vez las mejores estrategias que hayas identificado, digamos, en esos referentes internacionales de simbiosis, no sé. Perdóname, es que no recuerdo todavía, digamos, con precisión por lo que hasta ahora estamos retomando, no recuerdo con precisión todos los temas. Pero es que quede claro precisamente lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ¿sí? Si tú vas a buscar esos referentes, ¿cómo vas a decir que uno aplique más que el otro para la empresa? No debe ser subjetivo, sino que tú, no sé, usas una matriz de priorización y frente a esa matriz de priorización estableces unos criterios con los cuales vas a calificar esas prácticas y digamos que las que estén en una escala de tanto para arriba, pues ya entonces son las que quedan como seleccionadas para específicamente para digamos, para ese resultado como tal que tú vas a obtener. ¿Sí? Que no sea simplemente a mí me parece que son esta y esta las mejores, no. Tú debes tener una metodología clara para, digamos, para que no sea subjetiva esa decisión. ¿Sí? De pronto ya. Sí, Inge, no. Toca revisar y ajustar todo. Inge, perdón, yo voy a hacer una propuesta y me disculpas, pero retomando lo que ahorita decía el compañero Jorge, mi tocayo, ¿no hay posibilidad de pronto de ajustar un par de días, teniendo en cuenta que vamos a revisar los documentos? Pues, en mi caso, revisar el documento, responder las propuestas de la revisión pasada y volver como a retomar todos estos temas, teniendo en cuenta que también tenemos otra actividad para el lunes. Sí, es que por eso les decía que se acumulan. Si les parece, bueno, es que no quisiera, o sea, ¿ustedes consideran que sea toda la semana? Miremos el plan de formación.
Porque es que yo quiero que ustedes sean conscientes que para la siguiente entrega, que ya son resultados, o sea, entre cada una de las entregas hay 3 semanas, ¿sí? Y si dejamos, si aplazamos, digamos, esta calificación más la semana como tal de retroalimentación, miren que la siguiente, digamos, la siguiente va a ser, bueno, está disponible desde el 19 hasta el 10 de mayo. Pero entonces, si ustedes entregan el 26, van a tener únicamente 2 semanas para entrega ya de avances de resultados. O al menos en la semana del 19, no sé, pues el resto de Ok, compañeros que listo. opinan, Hasta el jueves, digamos, dejémoslo hasta el jueves. podría ¿Sí? ser. No sé, equipo, chicos, ¿qué opinan? Aquí tienes ya respaldo por parte de Jorge en el chat, de Jorge Emerson. Bueno, los Jorges hablaron, no sé. Sí, los Jorge se manifestaron. Sí, sí, pues el Sí, jueves está perfecto. Con eso tenemos esta semana para avanzar ahí. listo, Y no listo, vale. queda tan pegado a la siguiente. Listo, vale. Igual cualquier inquietud que tengan, bueno, ya por ejemplo, ya estaba aquí hablando con Jorge de sus inquietudes, entonces ya vamos a concertar con él una asesoría ya puntual y cualquier inquietud que ustedes tengan, entonces porfa, no duden en contactarme. De pronto, si no podemos concertar reuniones, recuerden que a través del chat yo puedo, digamos, vamos revisando las preguntitas puntuales, lo que ustedes necesiten, lo vamos revisando o concertamos ya la reunión específica para asesoría. Sí, vale, Jessica, listo. Entonces, escríbeme un correíto y entonces, Jorge, si quieres, escríbeme el correíto para poder recordar tener presente y yo les hago, entonces ya les doy la respuesta como con la cita. Envíenme 2 alternativas de, digamos, de día y hora para la reunión. Preferiblemente, chicos, porfa, para mí ideal, si es en la mañana, tipo 8:30 de la mañana, 8, estaría bien, ¿listo? Pero pues si definitivamente a ustedes no les queda fácil, ustedes me indican y buscamos cómo conciliar, bueno, en qué horarios nos queda fácil. Hacia el final del día, difícil porque estoy, en muchas de estas semanas estoy todos los días con clase, entonces pues realmente no va a ser posible, ¿vale? Entonces, ya ustedes me proponen alternativas de horario y ya entonces concertamos cuándo poder hacer la asesoría. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces un abrazo para todos, apreciados estudiosos. Muchas gracias por su participación. Les deseo muchos éxitos entonces para esta entrega. Mucho ánimo ya entonces con este arranque de semestre, ya con todas las actividades ya al 100%. Y bueno, estaré atenta a cualquier inquietud que tengan a lo largo de este desarrollo. Una feliz noche para todos. A ti, Inge, muchas gracias por comprender la solicitud. Muchas No, gracias. no, no, claro que sí. Desde que sea posible en el margen de la asignatura, con muchísimo gusto. Vale. ¿Vale? Bueno, que estén muy bien.